Hola, buenos días. Doctora Ángela, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Soy Astrid Paredes, soy la gerente de la esposa de Jair. Hola. ¿Cómo está, doctora? Bien. Bueno, doctora, quería que probáramos si se comparte bien la pantalla, si se escucha bien. Entonces, si la doctora me hace el favor y proyecta su pantalla para ver si se proyecta bien. Claro, ya voy. Gracias, doctora. Mm, Déjame ver. No, dice que no puedo compartir la pantalla. Ya habilité aquí, tenía esa habilidad. ¿Listo? Listo, perfecto. Listo. Listo, doctora. Entonces, y pasa bien, porque es que ayer uno de los doctores tuvo problemas al seguir pasando las diapositivas. No sé si pase bien la diapositiva. A ver, ya tenía un segundo. Perfecto. ¿Sí? Sí, súper. Ok. Listo. Listo, doctora. Entonces, si quieres, dejemos la primera diapositiva y ya en dos minutitos voy a empezar a dar ingreso a las personas que están en sala de espera. Hacemos la introducción, la bienvenida y ya te damos paso para ir. Ok. ¿Listo? Gracias, doctora. Bueno, ya la pongo otra vez. Listo. Ya nos vemos, doctor. Bueno. Oh, shit. Mm, Doctora Ángela, buenos días, ¿cómo estás? Ya aquí estoy. Buenos días, cordial saludo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ya estamos aquí, ya en breves minutos ya vamos a darle entrada a todas las personas, que siempre hay muchísima gente en sala y ya en breve vamos a dar inicio. Astrid va a ser la que formalmente te va a presentar y le damos inicio en breves minutos. Que ahí estábamos con el doctor Dimitrio Rizos, que me acabó de escribir que él va a participar también y parece que no tuvo acceso, no sé por qué. Ya vamos a resolver ese percance también. Bueno, ya. La de él es después que la mía? No, la de él es mañana, la de él es en el día de mañana. Para diversificar el evento, entonces se organizaron, no se tuvieron la secuencia de temas, sino que lo hicimos bastante diverso.
No, bueno, pues le mandas a Dimitrios un abrazo de mi parte, por favor. Sí, claro que sí, vamos a extenderle tu saludo muy especial. De hecho, él va a participar y él va a asistir a tu conferencia. Sí. Ah, ok. Él debe estar cansado de ver mi conferencia porque él fue de mi comité de doctorado, entonces debe estar cansado de mi conferencia. Maybe it's not such a good idea. Bueno, entonces faltan 5 minutos. Sí, ya en Sí. 5 minutos empezamos. 5 minutos exactos ya vamos a dar inicio para respetar ¿Dónde dice confitrión? Acá. acá, eso. Listo. No, es una empresa. No, ya voy, estoy en eso, estoy mirando a ver si él está, no, antes de escribirle, ya le voy a escribir a él para que decirle, doctor, es que por eso es que hay que tener en cuenta los horarios. A 12 micras. Yo uso soluciones digitales en mi... Laura.
Buen día, buen día. Ángela, buen día. Buenos días. ¿Quién me habla? Lo que indica que estoy conectado, Ramiro, de doctor Ramos desde Plato Magdalena, médico veterinario y zootecnista. Bueno, muy buenos días, un placer. Un placer, Ángela, contigo, aquí presente. Que estés muy bien. Buenos días. Y éxitos en la segunda. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevamente bienvenidos al segundo día del primer Congreso Internacional de Reproducción de Bovinos. Les agradecería a todos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para poder tener una transmisión mucho más fluida y que no nos afecte en nada la presentación de la doctora. Bueno, entonces vamos a empezar con la doctora Ángela María Gonela, Piazza. Ella es médica veterinaria. Realizó sus estudios de maestría en fisiología reproductiva en la Universidad Nacional de Colombia. Realizó su doctorado en la Universidad de Sao Paulo y actualmente es profesora asistente en reproducción de ganado bovino en el Centro de Investigación y Educación del Norte de Florida en Estados Unidos. También es asistente de investigación postdoctoral en el Departamento de Reproducción Animal en la Universidad de Sao Paulo, y su área de investigación se centra en la comprensión de los mecanismos moleculares que contribuyen a establecer y mantener de los micrófonos. En el carro. A todos.
Pena, doctora, un segundito. Astrid, ¿no hay una forma en la que pueda silenciar los micrófonos? Bueno, qué pena con ustedes. Sí, tengo habilitada la opción de silenciar a todos, pero pues desafortunadamente no sé cómo hacen para reactivar el audio, doctora. Nuevamente mis sinceras disculpas, pero pues bueno, No hay esta problema. virtualidad sucede. Gracias, doctora. Entonces continuamos. La doctora Ángela, pues su área de investigación, como ya les venía comentando, se centra en la comprensión de los mecanismos moleculares que contribuyen a establecer y mantener el desarrollo de una gestación normal en el ganado de carne. Específicamente, estudia cómo las alteraciones del entorno materno, los cambios en las concentraciones de estradiol y progesterona afectan el entorno oviductal y cómo el embrión podría responder a estos cambios. Doctora Ángela, bienvenida. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar la invitación a ser parte de este congreso. El auditorio es todo suyo. Bueno, Astrid, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Primero que todo, agradecerles a Astrid y a Yair por la invitación. Mil gracias por tenerme en cuenta para presentar mis resultados de investigación en este congreso. Y también a todas las personas que están conectadas hoy, muchas gracias por su tiempo para escucharme el cuento el día de hoy. Entonces, hoy les voy a hablar sobre un tema que a mí me gusta mucho, que se llama biología de sistemas, y cómo la biología de sistemas y unas técnicas que se llaman omics nos han ayudado a ver las cosas desde una nueva perspectiva, a ver las cosas desde una perspectiva más amplia para poder entender preguntas que antes no teníamos cómo responder. Entonces, para poder comenzar a hablar sobre esto, déjenme ver si está funcionando, creo que sí. Vamos a hablar un poco sobre qué es la biología de sistemas. Entonces, la biología de sistemas es una rama de la biología que se encarga de estudiar sistemas complejos de las bases de la vida. Y la biología de sistemas pretende entonces aumentar y tener una visión más general, más amplia, más holística de los sistemas biológicos. Y esto funciona porque cuando tenemos una hipótesis y diseñamos un experimento, en esos experimentos colectamos una gran cantidad de datos, ya vamos a hablar sobre cómo se colectan esos datos, y después esos datos son integrados para poder modelar un sistema. Y esos datos tienen diferentes tipos de naturaleza, una naturaleza molecular, celular, fisiológica, organística o ecológica, y lo que hacemos es integrar esos datos para poder responder nuestra hipótesis, para poder testar nuestra hipótesis y llegar a una conclusión. Entonces, esta biología de sistemas ha crecido mucho, especialmente en los últimos 15 años, debido a que surgieron ya comercialmente disponibles para los investigadores técnicas que se llaman técnicas ómicas o omics en inglés. Y estas técnicas permiten entonces la cuantificación y la caracterización de una gran cantidad de moléculas biológicas de un mismo grupo. Y esto entonces nos va a ayudar a tener conclusiones sobre la estructura, función o dinámica de un organismo. Ustedes de pronto dirán, no, pero yo nunca he escuchado esas técnicas ómicas. Y sí, todo el mundo las ha escuchado. Omics viene de om, que quiere decir colectividad. Y la más común de todas las técnicas ómicas que uno encuentra es la genómica. Genómica entonces quiere decir el estudio de todos los genes de un organismo. Entonces, ómica quiere decir todo, quiere decir colectividad. Cuando hablamos de genómica, hablamos entonces de todos los genes de un organismo. Y el primer genoma fue escrito en la década de los 70 por Frederick Sanger, y en ese artículo ellos completaron el genoma de un bacteriófago, y fue el primer genoma completado y publicado por la humanidad. Entonces, cuando hablamos de biología de sistemas y hablamos de técnicas ómicas, hablamos de diferentes niveles de esas técnicas ómicas. Entonces, si ustedes se acuerdan, este es un dibujo que nos representa el dogma central de la biología molecular. El dogma central de la biología molecular nos cuenta que el DNA tiene una información, tiene unos genes, ¿cierto? Se encuentra almacenado en el núcleo de las células, y ese DNA es transcrito a una molécula de RNA. Esa molécula de RNA entonces es traducida a una proteína en el citoplasma, y esa proteína lo que hace es entonces es llevar a cabo una función. Dependiendo de la proteína,
millares de proteínas, entonces dependiendo de la proteína, cada proteína tiene una función. Pero el resultado de ese funcionamiento de esas proteínas, que puede ser transportar un azúcar de un lado a otro de la membrana, que puede ser ir a cortar la membrana celular, que puede ser generar apoptosis o que puede ser producir un lípido, nos va a llevar al resultado a algo que se llaman los metabolitos. Y estos metabolitos, que pueden ser azúcares, nucleótidos, aminoácidos, lípidos, entre otros, pues también pueden ser cuantificados dentro de la biología de sistemas. Entonces, dependiendo de lo que estemos cuantificando y dependiendo del tipo de moléculas que estemos analizando, pues cada técnica va a tener un nombre. Entonces, si estamos analizando el DNA y estamos analizando todos los genes de un organismo, se llama genoma. Entonces, genoma, todos los genes de un organismo. Si estamos hablando de moléculas de RNA, entonces hablamos del transcriptoma. Si estamos hablando de proteínas, hablamos del proteoma. Y si estamos hablando de los metabolitos, hablamos del metaboloma. Entonces, esas son como las diversas capas que puede tener generalmente un estudio de biología de sistemas. Y estas técnicas ómicas son técnicas de alto rendimiento, entonces que permiten recopilar grandes cantidades de datos. Y esto se debe a que surgió entonces ya disponible en el mercado, por decirlo así, para nosotros, técnicas como la Next Generation Sequencing, que es una técnica que nos permite analizar DNA o RNA en grandes cantidades. Entonces ya estamos hablando de que podemos secuenciar el genoma o el transcriptoma de un individuo en cuestión de días, cuando antes llevaba años hacerlo. Y que las técnicas ómicas entonces han abierto nuevas áreas de investigación, nuevos abordajes para viejos problemas. Entonces las técnicas ómicas están siendo utilizadas para entender, por ejemplo, problemas como el cáncer, como síndromes metabólicos, como algunas enfermedades que son muy complejas, que una sola variable no te da una respuesta, un solo gen, un solo transcrito, una sola proteína te daba la respuesta, y requerimos de analizar toda la complejidad del sistema biológico utilizando estas técnicas para poder entenderlo mejor. Una cosa muy importante que ha surgido después de que comenzaron a usarse más ampliamente estas técnicas ómicas es algo que se llama biomarcadores basados en técnicas ómicas. Entonces, ¿qué es un biomarcador? Un biomarcador es una sustancia que indica un estado biológico. Entonces, por ejemplo, tenemos hoy en día en medicina humana biomarcadores para cáncer de páncreas, para cáncer de mama, para cáncer de hígado, o biomarcadores para diabetes, o biomarcadores para alguna patología que queramos estudiar. Y este biomarcador entonces se encuentra luego de grandes estudios de ómicas, luego de grandes estudios de biología de sistemas, donde analizamos toda la complejidad, todos los genes, todos los transcritos, todas las proteínas, y comenzamos a descubrir patrones de biomarcadores que están presentes en la condición que queramos estudiar. Un ejemplo de esto que les traigo el día de hoy es este estudio que se llama TEDI. TEDI quiere decir The Environmental Determinants of Diabetes in the Young, o sea, determinantes ambientales de diabetes en los jóvenes. Y este es un estudio que se está haciendo en diferentes países del mundo, en el cual niños que tienen biomarcadores para diabetes tipo 1, entonces ya se descubrieron biomarcadores, en este caso son biomarcadores genéticos, biomarcadores del DNA. Entonces, niños que tienen biomarcadores para diabetes tipo 1 son llevados cada 3 o 4 meses al hospital, les hacen muestras de sangre, colectan informaciones sobre su dieta, si se enfermaron o no, alergias, en fin, toda esa clase de marcadores ambientales, de características ambientales en los que esos niños están sometidos, y eso lo hacen durante un largo periodo de tiempo para ver esos marcadores, esos biomarcadores, cómo se comportan, entonces para ver si realmente los biomarcadores están siendo eficientes o no. Es un proyecto muy grande de varios países, incluyendo Estados Unidos, algunos países de Europa, y es un ejemplo claro de cómo un biomarcador, la presencia de un biomarcador puede ayudar a marcar una patología, en este caso diabetes tipo 1 en niños. Pero entonces, ¿qué pasa con los animales? Entonces les voy a mostrar hoy 2 casos específicamente de mi programa de investigación en los cuales estamos utilizando biología de sistemas, estamos utilizando técnicas ómicas para entender diferentes problemas dentro de la producción animal. El primero es de mi tesis de doctorado y el segundo ahora trabajo
estoy haciendo aquí en la Universidad de la Florida. Entonces vamos a comenzar con mi tesis de doctorado. Mi tesis de doctorado fue realizada en la Universidad de San Pablo. Tanto mi doctorado como mi postdoctorado fueron realizados allá. Y en ese momento mi mayor interés era entender qué pasaba en el oviducto de la hembra bovina. ¿Y por qué me interesaba tanto el oviducto de la hembra bovina? Hay varias razones. La primera razón es que ustedes saben que tenemos una industria de producción de embriones in vitro que crece y crece y crece cada año. Y a nivel mundial, hoy en día son más transferidos y más producidos embriones que fueron producidos in vitro que in vivo. Por lo menos en bovinos es así. Esos son los datos de la IETS, es el último reporte disponible que fue liberado en el 2020, pero son datos del 2019. Y lo que ellos muestran es que en 2019, a nivel mundial, en bovinos se produjeron alrededor de 800.000 embriones, se transfirieron, perdón, alrededor de 800.000 embriones producidos in vitro y tan solo 300.000 producidos in vivo. Entonces, realmente el incremento de esta técnica de producción de embriones in vitro es muy importante y marca la parada hoy en día y va a seguir siendo así por la facilidad que tiene a la hora de ser aplicada a campo. No tenemos que superovular las hembras, en fin, tiene una gran cantidad de cosas buenas que trae, sin nombrar, claro, el aumento de la mejora genética y todo lo demás. Pero esta técnica de producción de embriones in vitro todavía no es ideal, todavía tenemos muchas cosas que mejorar. Y eso se debe, pues, lógicamente, a que ser in vitro, esta producción de embriones, pues los embriones, los gametos, los embriones no están pasando por el tracto reproductivo de la hembra. In vivo, los embriones tienen una comunicación muy clara con el oviducto, que acá lo vemos. Esto es un corte transversal de oviducto. Y ese oviducto tiene unas células, que son las células ciliadas y las células secretoras, que se encargan de una comunicación muy importante con los espermatozoides, con el ovocito y con los embriones. Y eso, pues, lógicamente no se da en laboratorio, no se da en la placa de Petri. Entonces, se ha probado en diversos papers que la calidad de los embriones producidos in vitro no es tan buena como la calidad de los embriones producidos in vivo. Entonces, los embriones producidos in vitro no preñan en la misma tasa que preñan los embriones producidos in vivo, tienen menor tasa de concepción, menor tasa de implantación y generalmente sobreviven menos luego de procedimientos de vitrificación comparado con los embriones in vivo. Además, muy importante es que se ha probado que los embriones producidos in vitro tienen diferencias en su transcriptoma y en su epigenoma. Específicamente, solo por el hecho de que pasaron por el ambiente in vitro, ya la forma en que su DNA está metilado y la forma en que los genes se expresan en esos embriones es diferente, solo por el hecho de que pasaron en un ambiente in vitro. Entonces, esto lo que nos demuestra es que todavía nos falta mejorar los medios de producción de embriones in vitro para que se asemejen más a los medios de producción de embriones in vivo. Y gran parte de estos problemas se debe a que no sabemos qué es el oviducto y todavía no entendemos muy bien cómo funciona. Y para probar mi argumento, les muestro este levantamiento que hicimos en PubMed el año pasado, donde colectamos los papers, el número de papers publicados en los últimos 70 años, desde 1950 hasta el 2020, en PubMed, buscando términos como biología del ovario, biología del endometrio y biología del oviducto. Y lo que muestra esto es que perdón, en los últimos 70 años se publicaron 17.000 papers sobre biología del ovario, alrededor de 5.000 sobre biología del endometrio y tan solo 2.000 sobre biología del oviducto, mostrando que realmente no tenemos un conocimiento claro sobre lo que pasa allá adentro, no tenemos un conocimiento claro sobre lo que pasa dentro del oviducto y cómo esa interacción entre el oviducto con las gametas y con el embrión puede mejorar esa sobrevivencia del embrión. Y gran parte de este desconocimiento se debe básicamente a que el oviducto es un órgano de difícil acceso. Mientras nosotros podemos hacer ultrasonografía de los ovarios, podemos colectar biopsia de cuerpo lúteo, biopsia de endometrio, biopsia de la pared del folículo, nosotros no podemos hacer eso con el oviducto. Es bastante difícil trabajar con el oviducto. Si ustedes no se acuerdan qué es el oviducto, acá les tengo unas fotos para mostrarles. Este es el tracto reproductivo de una hembra bovina. Acá tenemos el cervix, el cuerpo, los cuernos, los ovarios y el oviducto es esta estructura que se encarga de transportar ese ovocito después de la ovulación del ovario, pasa para el oviducto. Esa maduración final del ovocito sucede en el oviducto, específicamente en el ámpula. Después de esto, la fertilización también sucede al interior del oviducto en los bovinos y los estados iniciales del desarrollo del embrión también van a suceder
en el oviducto y a partir del día 4.5 a 5, ese embrión va a llegar al endometrio, al útero. Entonces, ese órgano, por ese corto periodo de tiempo, es muy importante porque suceden muchas cosas allá adentro. Cuando nosotros abrimos el oviducto, esto es lo que ustedes van a ver. Acá tenemos el tercio anterior del cuerno uterino, la unión uterotuárica, el istmo, el ámpula y el infundíbulo. Y estos son cortes transversales que hicimos para este paper, cortes transversales del oviducto en un mayor aumento y en un menor aumento, ya para hacer un acercamiento a la mucosa. Y como ustedes se pueden ver, a pesar de que el oviducto es pequeño y que solamente es importante por 5 días dentro de ese proceso reproductivo, la morfología del oviducto cambia drásticamente dependiendo de dónde se tome la muestra. Entonces, en el ámpula, que es esta primera región más cercana al infundíbulo, esa mucosa del oviducto es altamente plegada, encontramos pliegues primarios, secundarios, algunas veces terciarios, y esa mucosa del oviducto se caracteriza por tener una gran cantidad de células secretoras, unas pocas ciliadas. Y ese panorama cambia cuando llegamos al istmo. En el istmo tenemos un oviducto una mucosa que es poco plegada, tiene pocos pliegues, la túnica muscular es bastante gruesa y tenemos una gran cantidad de células ciliadas, específicamente en la unión uterotubárica. Entonces tenemos una gran cantidad de factores que determinan ese ambiente oviductal. Uno de esos es la zona donde tomamos la muestra y el otro es el estradiol y la progesterona. Entonces, como les decía, el oviducto tiene generalmente 2 tipos de células en su mucosa, ciliadas y secretoras, y estas células responden claramente a la concentración de 2 hormonas, estradiol y progesterona. Si ustedes se acuerdan, el estradiol viene de explosión en los folículos y hablamos de que las cantidades de estradiol son muy importantes durante el celo. Antes de la ovulación, ese folículo preovulatorio aumenta drásticamente las concentraciones de estradiol y eso genera un pico preovulatorio de LH. Y posteriormente a la ovulación, ese folículo se va a luteinizar y se forma un cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo entonces aumenta las concentraciones de progesterona. Y ese oviducto entonces responde a esas concentraciones de estradiol y de progesterona. Y esas concentraciones de estradiol y de progesterona son muy importantes porque ayudan a hacer algo que nosotros llamamos la programación del tracto reproductivo de la hembra, que no solamente sucede en el oviducto, también sucede en el endometrio. Pero esa programación del tracto reproductivo de la hembra, ese juego que pasa entre el estradiol y la progesterona es muy importante porque va a determinar entonces la receptividad de ese tracto reproductivo de la hembra. Y varios estudios han mostrado que estas hormonas son muy importantes a la hora de preñar una vaca, a la hora de inseminar una vaca y a la hora de hacer que una vaca se preñe. Este estudio, por ejemplo, de Manuel Zafilio en el 2010 en Brasil, con más de 2.000 vacas, donde hicieron al momento de la IATF una ultrasonografía para medir el diámetro del folículo dominante, mostraba entonces que a medida que el diámetro del folículo dominante es más grande, pues la vaca tiene más probabilidad de preñarse. Entonces, fíjense que folículos bien pequeños, las vacas se preñaron menos del 50%, y folículos más grandes, pues las vacas se preñan más del 50%. Creo que mucha gente que trabaja en campo va a describir este mismo fenómeno porque es bastante conocido. Pero este tamaño del folículo dominante a la IATF no solamente se refleja en esa concentración de estradiol durante el celo, y en esa capacidad de que la vaca se preñe. También se relaciona con la cantidad de progesterona circulante 7 días después de la inseminación. Entonces, en este paper de Pérez en el 2009, tenemos acá la concentración de progesterona al día 7 y acá en este eje el diámetro del folículo dominante. Entonces, mostrando cómo folículos grandes al momento de la IATF van a generar cuerpos lúteos grandes que van a aumentar la concentración de progesterona, que van a producir más progesterona. Y en este otro paper de George Perry en el 2005, donde nos muestran que realmente esa concentración de progesterona en esa fase de metaestro y de diestro específicamente es muy importante para la preñez de la vaca. Vacas que tienen una mayor concentración de progesterona durante ese diestro, especialmente el diestro temprano, a partir del día 7 al día 12, van a tener una mayor posibilidad de preñarse que las vacas que tienen menores concentraciones de progesterona. Y todo eso se debe entonces a esa programación que les digo que tanto estradiol como progesterona hacen sobre el tracto reproductivo de la hembra. Entonces, siendo así, nosotros decidimos hacer un experimento en el cual creábamos 2 grupos de vacas a través de manipulación hormonal. Entonces teníamos 2 grupos de vacas, unas vacas a las que llamábamos large follicle, large CL,
folículo grande, cuerpo lúteo grande. Esas vacas ovulaban folículos grandes, producían alta cantidad de estradiol y después de la ovulación formaban cuerpos lúteos grandes que producían altas concentraciones de progesterona. Y teníamos el grupo contrario de animales. Entonces, animales que ovulaban folículos pequeños, que los llamábamos small follicle, small CL. Estos animales, al ovular folículos pequeños, producían bajas concentraciones de estradiol y después de la ovulación producían cuerpos lúteos pequeños que tenían bajas concentraciones de progesterona. Y entonces la idea de mi tesis de doctorado fue, ok, entonces, ¿qué pasa con esos animales que tienen perfiles de endocrinos diferentes? ¿Qué pasa específicamente en el oviducto? Entonces, para esto nosotros utilizamos un protocolo en el cual usamos una presincronización. Los dos grupos fueron presincronizados y utilizamos un dispositivo de progesterona y un protocolo basado en progesterona y estradiol. Y la forma en que nosotros encontramos para crear esos dos grupos con tamaños de folículos diferentes a la ovulación fue manipular el proestro. Entonces, los animales que teníamos ovulando folículos grandes, les dimos un proestro de 42 horas. Ustedes se dan acá cuenta el intervalo entre la retirada del dispositivo y la dosis de prostaglandina y la inducción de la ovulación con la GnRH fue de 42 horas. Eso hacía que el folículo tuviera 12 horas más de crecimiento comparado con estos animales que inducíamos a ovular folículos más pequeños. En eso el proestro duró solamente 30 horas. Y este modelo pues lo pudimos validar porque realmente esas vacas que ovulaban folículos grandes tenían concentraciones más altas de estradiol y concentración más alta de progesterona al día 4, que fue cuando las sacrificamos para tomar las muestras del experimento. Un dato muy importante es que utilizamos exactamente el mismo modelo experimental en un experimento a campo para generar preñeces en un programa de IATF y nos dimos cuenta que realmente este modelo también es válido para estudiar fertilidad, porque los animales del grupo Large Follicle, Large CL, animales que ovulan folículos grandes, se preñaban en un 15 y un 20% más, dependiendo de la finca, cuando los comparamos con los animales que ovulaban folículos pequeños. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros inducimos la ovulación aquí al día 0 y 4 días después de inducir la ovulación, esos animales fueron sacrificados y colectamos el tracto reproductivo y específicamente colectamos muestras tanto del oviducto ipsolateral como contralateral al cuerpo lúteo, de las dos regiones, istmo y ámpula, y colectamos muestras de tejido congelado para todas las pruebas de biología molecular, tejido fijado en formalina para toda la parte de morfología y fluido oviductal. Y a partir de eso generamos una gran cantidad de estudios, unos 5 estudios, en los cuales estudiamos primero el transcriptoma y el perfil de esteroides de receptores para esteroides sexuales en el estudio 1, y a partir de esos resultados del transcriptoma que les voy a mostrar a continuación, decidimos generar nuevos estudios, como por ejemplo en el estudio 2 evaluamos la morfología, en el estudio 3 evaluamos el perfil de remodelamiento de la matriz extracelular, en el estudio 4 evaluamos el perfil de microRNAs, y en el estudio 5 evaluamos el metaboloma. Entonces voy a hablarles un poco sobre cada uno de esos estudios, qué fue lo que encontramos y por qué un estudio nos siguió llevando al siguiente, que es algo bien típico dentro de la biología de sistemas, cuando uno encuentra algo, seguir explorando esa vía. Entonces, esto que ustedes ven acá es un gráfico que se llama MAplot. En este gráfico, yo sé que a veces cuando uno lo ve la primera vez, uno queda como, uy, ¿qué es esto? Pero no es tan difícil de entender. Lo que ustedes ven aquí en estos dos gráficos, uno es para los resultados del ámpula y el otro es para el resultado del istmo. Son resultados de RNA sequencing, o sea, transcriptoma. Evaluamos todos los transcritos en esas muestras en ese momento. Y la forma de entender esto es que cada punto en este gráfico es un gen, o sea, es un gen expresándose, es una molécula de RNA mensajero. Si el punto está negro, esos genes, esa expresión de esos genes no fue diferente entre las vacas ovulando folículos grandes y folículos pequeños. Si el punto está rojo, es porque sí hubo diferencia estadística entre los grupos. Y lo que encontramos entonces es que en el ámpula de esos animales habían 692 genes diferencialmente expresos y en el istmo 590 genes diferencialmente expresos. Eso es una gran cantidad de genes. No es normal en estudios de transcriptómica encontrar esa cantidad de genes tan grandes siendo diferencialmente expresos. Entonces, eso nos llevó a que tuviéramos que hacer un análisis más minucioso sobre las vías que estaban siendo alteradas.
Entonces, después de que hicimos este análisis, se llama enriquecimiento funcional. Entonces, lo que hacemos es que todos los genes que son diferencialmente expresos los ponemos en una plataforma y la plataforma nos dice esos genes en qué vía molecular están. Descubrimos que las dos regiones del grupo de animales que ovulaban folículos grandes tenían vías funcionales enriquecidas similares, como homeostasis, matriz extracelular, ramificación morfogénica y proliferación celular. Y las dos zonas del grupo de animales que ovularon folículos pequeños no estaban tan coordinadas, pero había una zona que nos llamó la atención, que era el istmo de los animales que ovulaban folículos pequeños que tenía enriquecimiento de la apoptosis, que lógicamente es el proceso contrario a proliferación celular. Entonces nos llamó la atención cómo esto podría estar sucediendo en animales que están al mismo día, día 4, que tuvieron protocolos digamos que bastante similares y que solo se diferenciaban por la concentración de estradiol y de progesterona, como pueden estar teniendo en ese momento procesos totalmente contrastantes, totalmente diferentes en ese momento. Entonces así nació el estudio número 2. En ese estudio número 2, entonces lo que queríamos era evaluar la morfología y la proliferación celular en el oviducto de esos animales. Entonces el estudio número 2 nació porque, bueno, teníamos evidencia transcriptómica diciendo que había una mayor secreción y proliferación celular en el oviducto de los animales que ovulaban folículos grandes, y pues queríamos saber, ok, ¿esto pasa realmente o no? Porque tú puedes tener RNA ahí diciendo que eso está pasando, pero no necesariamente, si ustedes se acuerdan del dogma central de la biología molecular que les mostré, todas las capas que eso tiene. Queríamos saber, ok, ¿realmente está pasando o no? ¿O es solamente el RNA y no ha pasado todavía? Entonces, para eso evaluamos una cantidad importante de variables morfológicas relacionadas específicamente con secreción celular y evaluamos la proliferación celular a través de inmunistoquímica para un marcador de proliferación celular que se llama Ki-67. Por causa de tiempo no les voy a mostrar todos los resultados que se hicieron del estudio morfológico, pero les puedo contar, por ejemplo, que hicimos el perímetro del lumen, como ustedes ven acá en esta línea negra, pusimos estas láminas al microscopio y evaluamos el perímetro de ese lumen oviductal. Evaluamos el folding grade, que es el número de pliegues primarios, el número de pliegues secundarios dividido por el número de pliegues primarios. Entonces teníamos animales que tenían este perfil, entonces mucosa muy plegada, una gran cantidad de pliegues en esa mucosa oviductal, y animales que se encontraban más como esta foto aquí, entonces con menos pliegues. También contamos el número de células secretoras, entonces hicimos una adquisición que se llama el ácido periódico de Schiff y contamos 500 células, y en esas 500 células contamos cuántas habían ciliadas y cuántas habían secretoras. Y como les decía, hicimos inmunistoquímica para marcar células en proliferación a través del antígeno Ki-67. Entonces cogimos células, cogimos láminas de oviducto, hicimos la inmunistoquímica y las células que estaban proliferando las contamos también. ¿Y qué concluimos? Entonces encontramos que realmente había no solamente evidencia transcriptómica para morfología, para secreción, sino que también había evidencia morfológica para esta mayor secreción, porque encontramos mayor cantidad de pliegues primarios y secundarios en los animales que ovulaban folículos grandes, encontramos un mayor perímetro de esa mucosa, encontramos una mayor cantidad de células secretoras y encontramos una mayor cantidad de células proliferando. Y esto fue muy importante para nosotros, y justo al tiempo que nosotros, unos 3 o 4 meses antes que nosotros sacáramos este paper, salió este paper de Ito y colaboradores, en los cuales ellos demostraban que las células secretoras son las células que se encargan de proliferar en el oviducto. Las células ciliadas no proliferan, y nosotros justamente teníamos una mayor cantidad de células secretoras y una mayor cantidad de células proliferando. Entonces pues era como estaban concordando los dos estudios. Entonces la conclusión de este estudio fue que realmente una exposición a grandes concentraciones de estradiol y de progesterona durante ese ciclo estral inicial cambia dramáticamente la morfología del oviducto a un perfil de alta proliferación y de alta secreción, y que esto debe tener entonces un impacto en el desarrollo del embrión. Y después entonces seguimos evaluando esto, o sea, cuál sería entonces el resultado de esto, y así llegamos a la matriz extracelular. Entonces, como se acuerdan, allá en el primer resultado del estudio 1, teníamos una evidencia del transcriptoma, del RNA, diciéndonos, ok, ustedes tienen un perfil de alta
remodelamiento de matriz extracelular en esos animales que ovulan folículos grandes. Pero pues de nuevo, podríamos tener el RNA y no necesariamente tener eso sucediendo, entonces decidimos ir allá y evaluarlo. Entonces, queríamos saber si realmente eso estaba pasando. Y entonces evaluamos dos cosas de la matriz extracelular. Primero, evaluamos algunas proteínas, cuantificamos algunas proteínas que se consideran agentes que remodelan la matriz extracelular y cuantificamos un componente estructural de la matriz extracelular. Si ustedes no se acuerdan de pronto qué es la matriz extracelular, porque yo sé cuando yo también llegué al doctorado y tuve que estudiar de nuevo qué era la matriz extracelular, es una matriz que sirve de base, que conecta las células y provee estabilidad estructural. Y muy importante es que permite la transmisión de señales químicas, entonces permite la comunicación entre una célula y otra. La matriz extracelular contiene proteínas estructurales como el colágeno, la elastina, los proteoglicanos y algunas glicoproteínas importantes, pero muy importante, una cosa muy importante que hace la matriz extracelular es que ella secuestra señales solubles, secuestra agentes que remodelan la matriz celular y secuestra factores de crecimiento. Y están siempre ahí presentes en la matriz celular esperando a que sean necesitados. Entonces, si usted, por ejemplo, se corta una mano, ahí tiene su matriz celular factores de crecimiento que van a favorecer esa renovación de ese tejido. Pero no solamente pasa en caso de lesiones, pasa también normalmente cuando un tejido quiere ser remodelado, cuando un tejido, cuando células están proliferando, esos factores de crecimiento están ahí disponibles para ese proceso. Entonces, lo primero que hicimos fue que volvimos a nuestra base de datos del RNA sequencing, volvimos a nuestra base de datos del transcriptoma y buscamos por esos factores. Buscamos por factores que eran componentes de la matriz extracelular, por factores que son agentes que remodelan la matriz extracelular y por factores de crecimiento que normalmente están secuestrados dentro de la matriz extracelular. Y lo que encontramos entonces es que dentro de las tres categorías, la gran mayoría de esos factores estaban más presentes, más expresos en los animales que ovulaban folículos grandes, en el oviducto de los animales que ovulaban folículos grandes. Entonces después dijimos, ok, ya tenemos el dato del RNA, pero ¿qué pasa con la proteína? ¿Será que las proteínas de esos factores también está más aumentada? Entonces utilizamos esta técnica que se llama un arreglo de anticuerpos, un antibody array. Acá lo que ustedes ven es una membrana. Cada punto es un anticuerpo para estas proteínas que están aquí en esta tabla. Y lo que se hace es que el extracto de proteínas del oviducto se incuba aquí para un animal del grupo large follicle, aquí para un animal del grupo small follicle. Cada animal recibe una membrana diferente. Y lo que encontramos entonces fue que la gran mayoría de las proteínas que evaluamos, que son proteínas que se encargan de modificar, de ir allá y romper el colágeno, romper los proteoglicanos, de hacer esa remodelación de la matriz extracelular, estaban más aumentados, estaban más presentes en una mayor concentración en los animales que ovulaban folículos grandes. Entonces, para nosotros fue muy bueno descubrir que realmente lo que nos indicaba el transcriptoma se estaba cumpliendo en la expresión proteica también. Y después dijimos, ok, pero entonces, ¿qué pasa con la matriz? O sea, ya tenemos datos transcriptómicos que nos sugieren que hay remodelamiento de matriz. Datos de la proteína que también dicen, ok, esos agentes que remodelan matriz están más presentes en las vacas que ovulan folículos grandes, que tienen más fertilidad. Entonces, ¿qué pasa con la matriz? Entonces, pues fuimos y evaluamos la matriz. Y en este caso, lo que ustedes ven acá es una inmunohistoquímica para colágeno tipo 1. Acá tenemos una imagen representativa de los animales del grupo small follicle que ovulan folículos pequeños, acá los animales que ovulan folículos grandes, aquí el ámpula y aquí el istmo. Y esa coloración café, esa coloración de café es que está presente el colágeno tipo 1 en esa estructura. ¿Y qué encontramos? Pues cuando evaluamos la túnica serosa, aquí afuera, o la túnica muscular, aquí, esa membrana más oscura, café más oscura aquí, no encontramos ninguna diferencia estadística significativa. Pero cuando evaluamos la túnica mucosa, sí, encontramos que los animales que ovulan folículos grandes, como ustedes ven aquí, tienen en esa túnica mucosa una coloración café más leve, menos intensa que los animales que ovulan folículos pequeños. Y eso tiene bastante sentido, porque si ustedes se ponen a pensar, nosotros encontramos que esos animales del grupo
large follicles, de los animales que ovulan folículos grandes, que son más fértiles, tenían una mayor cantidad de proteínas que remodelaban la matriz, y entonces lógicamente si tienen más cantidad de proteínas que remodelan la matriz, pues tienen que tener una matriz menos marcada porque está siendo remodelada. Entonces, la conclusión de este estudio fue que los agentes que ese proceso de remodelación de la matriz celular sucede en el oviducto, específicamente de las vacas de alta fertilidad que ovulan folículos grandes, y muy importante es que sucede en el momento, en el día 4, que fue cuando tomamos las muestras, que es en el momento en el cual el embrión estaría pasando por el interior de ese oviducto en su tránsito hacia el endometrio. Ok, entonces seguimos con el estudio 4. En el estudio 4 comenzó con una idea un poco diferente, y la idea fue que los animales que ovulan folículos grandes, large follicle RCL, tenían mayor cantidad de estradiol y de progesterona, como les mostré. Y también, no les mostré por causa del tiempo, pero también encontramos que tenían mayor cantidad de receptor de estradiol y receptor de progesterona. Entonces dijimos, por revisión de literatura y por otras cosas que estaban sucediendo en mi vida en ese momento, estaba viendo una clase de microRNA durante el doctorado y me tocó exponer un paper sobre cómo el receptor de estradiol y el receptor de progesterona afectaban los microRNAs. Entonces de una pensé en mis vacas y dije, wow, esto debe estar pasando en mis vacas. En ese caso, en el paper que yo les estaba hablando y en los datos de la literatura, eran en el modelo de cáncer de mama, endometriosis y ovario poliquístico en la mujer, y mostrando que esos esteroides sexuales, estradiol y progesterona, y específicamente esos receptores para esos esteroides sexuales, modifican la vía de biosíntesis de microRNAs. Entonces yo dije, pues esto debe estar pasando también con mis vacas, y entonces decidimos evaluarlo en nuestras vacas también. Y para eso utilizamos dos vías diferentes. Primero, evaluamos todas las enzimas que están involucradas en el procesamiento y biosíntesis de microRNAs, pero también evaluamos entonces el perfil de expresión de esos microRNAs. Y entonces la hipótesis central era que el perfil endocrino periovulatorio de esos animales afectaba la vía de procesamiento de microRNAs y los perfiles de expresión de microRNAs. Y entonces, bueno, pues decidimos evaluarlo. Si ustedes no se acuerdan qué es un microRNA, créanme que yo también cuando llegué al doctorado no me acordaba muy bien qué era eso. Pero un microRNA es una secuencia de RNA no codificante. Es una molécula de RNA no codificante, es decir, no se va a traducir en proteína, pero se encarga de silenciar otras moléculas de RNA. Entonces, ustedes ven esta vía acá es el gen que tiene la información para el microRNA. Ese microRNA es transcrito en un microRNA primordial. Después, esta proteína que se llama DROSHA lo va a cortar y lo va a transformar en un microRNA precursor. Ese microRNA precursor va a ser reconocido por la exportina 5, que lo va a transportar del núcleo al citoplasma. Después, en el citoplasma, la proteína Dicer lo va a cortar de nuevo para formar el microRNA maduro. Y después ese microRNA maduro va a ser reconocido por algo que se llama el RISC, que es un complejo de silenciamiento de RNAs. Y este RISC activo, junto con el microRNA maduro, pues van a promover la desestabilización de otras moléculas de RNA mensajero. Entonces, estos microRNAs no forman proteínas, pero sí van a alterar la formación de otras proteínas. Entonces sale, digamos que de la forma normal en que funcionaría un RNA mensajero. Y entonces les hablo de toda esta vía porque esta DROSHA, exportina 5, Dicer y unas proteínas que se llaman argonautas que hacen parte del RISC, pues las evaluamos, decidimos evaluarlas y nos dimos cuenta de que muchas de ellas eran diferentes en los animales que ovulaban folículos grandes o folículos pequeños. Y pues de nuevo probando que realmente, solo por el hecho de tener concentraciones de estradiol o de progesterona diferentes, esos animales pues tenían una fisiología diferente en esa vía de microRNAs. Damos salto esta por causa del tiempo. Entonces después evaluamos los microRNAs. Entonces en ese momento evaluamos 348 microRNAs usando PCR en tiempo real. En ese momento, cuando se hizo este estudio, esto fue en el 2015, en ese momento ese era el número de microRNAs que habían en el MIRBASE,
que es la base internacional, la base de datos internacional donde se depositan las secuencias de los microRNAs. Hoy en día ya hay más, pero en ese momento se hicieron todos los que habían disponibles en ese momento. Y en la primera fase del estudio, simplemente queríamos, como no habían datos en la literatura sobre expresión de microRNAs en oviducto bovino, entonces hicimos un estudio general donde usamos todos los microRNAs y los evaluamos en 2 pools de muestras, una para ámpula y otra para istmo, usando los 2 grupos de animales. Encontramos unos microRNAs que eran específicos del ámpula y otros que eran específicos del istmo, y también encontramos unos microRNAs que no están, que no se expresan definitivamente en el oviducto bovino. O sea, todo está disponible en el paper que publicamos este año. Y entonces para la segunda fase hicimos un estudio ya con muestras individuales, utilizando muestras de animales que ovulan folículos grandes, muestras de animales que ovulan folículos pequeños, también PCR en tiempo real y utilizando 88 microRNAs que fueron seleccionados de acuerdo con su perfil de expresión en la primera fase. Entonces, ¿qué hicimos? Esto que ustedes ven acá es un volcano plot. También, como les dije, para el MA plot, misma cosa, cada punto es un microRNA. Si el punto está negro, el microRNA no tuvo diferencia de expresión entre los grupos. Si el punto está rojo, es un microRNA que se expresó diferente entre los grupos. Y lo que encontramos entonces es que 15 microRNAs eran diferencialmente expresos en el ámpula y 34 en el istmo, cuando comparábamos animales que ovulaban folículos grandes y folículos pequeños. Y también se hace un estudio de bioinformática donde se hace un enriquecimiento de en qué vías moleculares esos microRNAs van a actuar, esos microRNAs están presentes, y encontramos que muchas vías que habían sido, que eran diferentes en el primer estudio, también eran diferentes en este estudio número 4, como por ejemplo motilidad celular, desarrollo de estructuras anatómicas, muerte celular, comunicación celular, etc. Entonces la conclusión de este estudio 4 fue que en general, el ámpula tenía una mayor cantidad de microRNAs, o sea, encontramos una gran diferencia entre el ámpula y el istmo, que no había sido reportada antes en la literatura, y que las evidencias nos llevaban a aceptar la hipótesis y a concluir que realmente el perfil endocrino preovulatorio causado por la ovulación de folículos de diferente tamaño afecta la vía de procesamiento de los microRNAs. Ahora, más estudios tendremos que hacer para poder entender cuál es la función de esos microRNAs específicamente con la interacción con el embrión, pero yo sé que, creo yo que si Dimitrios Rizos tiene una palestra mañana, él probablemente les va a hablar de eso. Muchos microRNAs son transportados al fluido folicular en forma de microvesículas y exosomos, y muchos de esos pueden ir a entrar, atravesar la zona pelúcida y entrar al interior del embrión y causar una respuesta en ese embrión. Entonces creemos que es bastante importante este resultado. Bueno, y finalmente llegamos al estudio 5. El estudio 5 ya lo estoy haciendo desde acá, desde la Universidad de la Florida, en colaboración con el doctor Francisco Peñangaricano de la Universidad de Wisconsin, y pues lógicamente con toda la gente del LFN de la Universidad de San Pablo todavía, que está muy presente. Y en este estudio, entonces, lo que teníamos es, ok, tenemos en el estudio 1 evidencia transcriptómica que sugiere una diferencia en la secreción celular. Después, en el estudio 2, que hicimos toda la parte de morfología, miramos las células, miramos los pliegues, dijimos, ok, también hay evidencia morfológica de secreción, pero queríamos saber, ok, ¿cambia esto el fluido folicular, el fluido oviductal o no? ¿O el fluido oviductal sigue siendo el mismo? Entonces, para esto, hicimos un estudio de metabolómica. Entonces, recuerden, metabolitos, lípidos, azúcares, aminoácidos, en este caso prostaglandinas, algunos otros compuestos, etcétera. Y el general, todos en general en ese fluido oviductal. Entonces estudiamos, usamos una plataforma que se llama Target Metabolomics, donde se evaluaron 191 metabolitos. Es una plataforma cuantitativa, entonces tenemos la concentración en micromolar de 191 metabolitos en ese fluido oviductal. Y esos son datos preliminares, no han sido publicados todavía. Espero publicarlos pronto, pero estamos todavía intentando entender muchas cosas de estos resultados. Lo que ustedes ven acá es un estudio de estadística multivariada, donde lo que se hace es utilizar todos los resultados de todos los metabolitos para ver qué tan diferentes son los animales. Y encontramos una muy buena separación de los animales. Entonces encontramos en este lado los puntos rojos son los animales que ovulan folículos grandes,
Y en este lado los grupos azules son los animales, los puntos azules, perdón, son los animales que ovulan folículos pequeños, realmente mostrando que el fluido biductal es muy diferente entre los dos grupos y que los grupos son homogéneos entre sí. Los animales del grupo large follicle se parecen entre ellos y los animales del grupo small follicle se parecen entre ellos. Y estos aquí son los componentes VIP, que son los metabolitos que más ayudaron a esa separación entre los grupos. Y hay componentes tan importantes como algunos aminoácidos, como leucina, como taurina, algunas poliaminas, en fin, algunos lípidos muy importantes como las fosfatidilcolinas, pero acá de pronto ustedes alcancen a ver un viejo conocido, que es la prostaglandina F2 alfa. Siempre que doy esta charla me río porque yo confieso que yo cuando cuando mandé estos datos, este fluido biductal para ser analizado, yo no esperaba encontrar prostaglandina F2 alfa en el fluido biductal. Yo esperaba de pronto encontrar en el tejido, sí, pero no sabía que iba a escapar hasta el fluido biductal, entonces para mí fue como un gran hallazgo y sobre todo verla que era diferente entre mis dos grupos, ¿no? Entonces también fue para mí como algo que no esperaba en ese momento. Otra cosa que llamó nuestra atención, estos ya son los datos para cada uno de esos componentes por separado, estadística univariada. Entonces tenemos acá como, si ustedes se dan cuenta, estos componentes como por ejemplo, citrulina, glutamato, leucina, taurina, creatinina, que son aminoácidos muy importantes para el funcionamiento metabólico del oviducto y también para lo que sería el embrión. Ellos están en mayor concentración en las vacas de baja fertilidad. Entonces, estos animales que ovulan folículos pequeños, que son los menos fértiles, tienen mayor concentración de aminoácidos en general que los animales que ovulan folículos grandes, que son de más fertilidad. Y para mí, en lo personal, también fue una sorpresa. Yo esperaba que iba a ser lo contrario. Yo esperaba tener más aminoácidos en las vacas más fértiles y no fue lo contrario. En una nota separada, usando el mismo modelo experimental, el mismo protocolo de sincronización, todo, hicimos un experimento con muestras colectadas al día 7 de endometrio. El día 7 endometrio, pero igual, folículo grande, folículo pequeño, y el resultado fue bastante semejante. Entonces también en el endometrio, el día 7, los animales de baja fertilidad tienen más aminoácidos que los animales de alta fertilidad, que era algo que tampoco, pues, no lo esperábamos en ese momento. Y esos son los resultados de la estadística univariada para el ácido araquidónico, que son los precursores de la prostaglandina F2 alfa. Ustedes se pueden dar cuenta de nuevo, los animales de baja fertilidad que ovulan folículos menores tienen mayor cantidad de esos dos componentes en el fluido biductal. Entonces, mostrando que también es una buena variable para ser explorada en el futuro. Y finalmente, les traigo este gráfico aquí que nos lo mandaron de Wisconsin. Nuestro colega que hace la bioinformática lo analizó. Es un gráfico que, créanme que yo tampoco lo entiendo. Es difícilmente, yo lo entiendo, pero es difícil de explicar para mí hasta el día de hoy. Y lo que vemos acá en este círculo, si ustedes se dan cuenta, ese círculo tiene punticos alrededor. Cada puntico es un metabólito. Y ese metabolito tiene conexiones con otros metabolitos. Acá tenemos en este círculo grande de acá, son los animales que ovulan folículos grandes, large follicle, y aquí los animales que ovulan folículos pequeños. Y la conclusión de este tipo de gráficos es que cada metabólito de estos animales que ovulan folículos grandes tiene una conectividad mayor, está más organizado que los animales de grupo, que los metabolitos de los animales que ovulan folículos pequeños. Entonces, pues en este momento, la razón por la cual no he publicado este paper es porque estoy estudiando este gráfico e intentándolo explicar, que no ha sido muy fácil para mí, pero intentando entender esto y entender cuál sería la relevancia de esto biológicamente hablando, cuál sería la importancia para el embrión de encontrar un ambiente más organizado o un ambiente más desorganizado, por decirlo de alguna forma. Esto muestra más o menos lo mismo que se muestra en los puntos anteriores, en los cuales tenemos que los animales que ovulan folículos grandes tienen una conectividad mayor, sus metabolitos están más conectados, están más organizados que los de los animales que ovulan folículos pequeños. Y la conclusión entonces es que realmente el fluido biductal varía dependiendo del estado de receptividad de la vaca y que animales que ovulan folículos grandes pues tienen un fluido biductal diferente que los animales que ovulan folículos pequeños. La conclusión general de mi tesis de doctorado fue en ese momento que la hipótesis central de la tesis, que era
el ambiente oviductal varía dependiendo de la receptividad de la vaca, pues se aceptó esa hipótesis, realmente el ambiente oviductal es diferente. Y pues concluimos en ese momento que utilizando biología de sistemas pudimos contestar esa pregunta. Ahora les traigo el segundo ejemplo, ya casi va a acabar, son los últimos 5 minutos, este es un ejemplo corto, que es un estudio que estamos haciendo en este momento, entonces son datos meramente preliminares. Es un grant que aprobamos con la Asociación de Criadores de Ganado del Estado de la Florida, que se llama Integración desde la genómica hasta la fenómica para producir la eficiencia alimentar en ganado de carne. Entonces la idea de este grant es, acá nosotros en la estación medimos eficiencia alimentar, tenemos un Grow Safe, que es una unidad que permite medir consumo individual y eficiencia alimentar. Y llevamos 20 años con un programa de Bull Test donde se hace ese estudio todos los años. Y entonces la idea que queremos es intentar usar esos datos y esos animales para buscar biomarcadores que nos ayuden a predecir la eficiencia alimentaria. Entonces, como ustedes ven aquí, ese es el modelo que estamos utilizando ahorita. Los animales llegan al Grow Safe, tienen 14 días de adaptación a la dieta. Al día 0 tomamos muestras de sangre, colocamos los collares para monitorear locomoción y para monitorear masticación. Al día 58, que es el final del test, colectamos una segunda muestra y después los animales son clasificados como residual feed intake alto o bajo. Y con esas muestras lo que hacemos es un estudio del genotipo, del metabólito del plasma y lo que llamamos de los datos fenotípicos. Entonces son datos como, por ejemplo, cuántas veces masticó, cuánto tiempo se demoró comiendo, cuántas veces se movió, cuántos pasos dio en cada día. Y en una primera fase vamos a hacer una bioinformática multivariada y una bioinformática y una análisis estadística multivariada, y en una segunda fase queremos usar machine learning e inteligencia artificial para poder predecir ese comportamiento alimentario. Estas son unas fotos que se tomaron, creo yo que la semana pasada. Estos son los toros con los collares de monitoreamiento. Este es el estudiante de doctorado encargado de este estudio, que es Mauro Venturini, que es de la Argentina. Y esto es una de mis estudiantes, justamente de la Universidad de La Salle, que es una intern que está haciendo su internship acá con nosotros, colectando las muestras de los animales. Y esos son datos preliminares que se hicieron con un número de animales pequeño al año pasado, donde tenemos animales que fueron testados para eficiencia alimentar, y solo con una plataforma de lipidómica donde evaluamos 250 lípidos pudimos tener una buena separación de los animales de baja eficiencia alimentar o de alta eficiencia alimentar. Encontramos algunos lípidos, especialmente triglicéridos, que favorecen esa separación entre los grupos. Entonces, bueno, Jair, espero no haberme pasado del tiempo, no haber corrido mucho o no haberme pasado el tiempo, pero las conclusiones que les quiero dejar hoy es que la biología de sistemas te permite tener una visión holística de los sistemas biológicos, que se ha desarrollado mucho a través de técnicas ómicas como transcriptómica, genómica, metabolómica, lipidómica, y que permite el descubrimiento de biomarcadores. Y que pues lógicamente en la industria animal y en la industria de la producción animal, de la reproducción y de la producción animal, hay todo por hacer, porque todavía no tenemos mucha experiencia en este asunto, y son hasta ahorita trabajos en los cuales estamos comenzando a ganar más conocimiento. Y finalmente pues agradezco a todas las personas que hacen parte de mi laboratorio, a todas las personas que nos ayudan todos los días acá en la estación, a las empresas y a las haciendas y ranchos que nos permiten colectar muestras aquí en la Florida. Y finalmente a ustedes por la atención, les dejo mi correo y mi Twitter, y cualquier cosa estoy a la orden para preguntas. Doctora Ángela, muchísimas gracias. Una excelente presentación, muy completa, muy bonita. Vamos a hacer ahora una mesa redonda de preguntas. Ya escogimos unas de las preguntas más relevantes que nos han escrito en el chat. Entonces tenemos la primera realizada por Sterling Moreno. ¿Podría afectarse esa transcripción oviductal al disminuir las concentraciones de progesterona? ¿Me la puedes repetir? Perdón, es que se te cortó.
Tranquila, doctora. ¿Podría afectarse esa transcripción oviductal al disminuir las concentraciones de progesterona? La respuesta es sí. Vacas que tienen concentraciones menores de progesterona tienen transcritos diferentes que las vacas que tienen mayores concentraciones de progesterona. Bien, la otra pregunta realizada por Sterling Moreno también. ¿Sería relevante el oviducto en la transferencia embrionaria, teniendo en cuenta que lo expuesto para fertilizaciones in vivo, o tendría un impacto adicional fuera de dicho oviducto? Bueno, pues lógicamente en la producción de embriones in vitro comercial, el embrión no se transfiere en el oviducto, se transfiere en el endometrio, entonces pues no pasa por ese ambiente. Pero pues lo que les mostré al principio, todavía hay una gran diferencia entre los embriones producidos in vivo, que sí pasan por el oviducto, y los embriones producidos in vitro, que no pasan por el oviducto. Y lo que queremos es entender exactamente qué pasa en el oviducto para poder mejorar esos medios de cultivo. Yo creo que, asumo yo que la conferencia de mañana de Dimitrios va a ser específicamente sobre eso, porque es exactamente su área de trabajo. Lo que él quiere es exactamente replicar lo que pasa en el oviducto en el laboratorio, ser más exacto en esa producción de medios. Entonces creo yo que de eso es que va a hablar. Pero pues hay varios trabajos de investigación en los cuales se transfieren embriones más jóvenes en el oviducto, en bovinos, y muestran que realmente ayuda un montón. Hay un paper muy famoso de Dimitrios, perdón que lo normé tanto, pero es que trabajamos en temas muy comunes, donde ellos comparan, es Dimitrios y Pat Lonergan, si no me engaño, y ellos comparan y hacen ese estudio, hacen embriones que fueron producidos del día 0 al día 7 in vitro, o del día 0 al día 7 in vivo, o haciendo transferencia a oviducto el día 2, creo que es, y después muestran cómo cambia eso la calidad del embrión y cómo cambia eso el perfil de expresión génica de esos embriones. Entonces, realmente el paso por el oviducto, así ya por un corto periodo de tiempo, mejora un montón la calidad del embrión. Todavía nuestros medios de cultivo no son los ideales para producir embriones, a pesar de que lo hagamos comercialmente. Pues todavía los medios no asemejan 100% lo que pasa en vivo. Ese es exactamente el problema. Perfecto. Otra pregunta realizada por Jessica Torres. ¿Cuál es la importancia de la cantidad de pliegues en la mucosa oviductal? Pues la importancia es que si tú tienes una mayor cantidad de pliegues, tienes un área, lo que se llama área de la mucosa, y esa área de la mucosa entonces pues te va a tener una mayor cantidad de células, y si tienes una mayor área, una mayor cantidad de células, pues probablemente vas a tener una mayor cantidad de secreción en ese órgano. Ok. Otra pregunta realizada por Vivian Portela. ¿Existe variación en la expresión relativa del transcripto de genes en la ampolla y el istmo en embriones in vitro versus in vivo? Y si no entendí la pregunta. Sí, a ver, la conclusión de mi tesis de doctorado y de otros trabajos que colaboraron también al principio es que realmente las zonas del oviducto tienen que ser estudiadas por separado. Los primeros papers que comenzaron a trabajar con oviducto hace 20 años o 25 años hacían un pool de muestras, entonces cogían el oviducto o cualquier zona o mezclaban todo y eso era lo que mandaban para sus estudios. Y lo que demuestra este tipo de trabajos es que realmente tienen que ser estudiadas por separado porque son muy diferentes. O sea, la forma en que se expresan, la forma en que funcionan, el ambiente que tienen es diferente y tienen que ser estudiadas diferentemente. No entendí la parte de los embriones producidos in vitro o in vivo, pero pues si quieres escribirme otra vez la pregunta y vuelvo y te la respondo. Sí, doctora, también podrías de pronto ahorita en un ratito en el chat volver a escribir tu correo porque muchas personas no alcanzaron a apuntarlo y ellos pueden hacerte el envío o si lo puedes colocar en la pantalla para que ellos lo vean y te hacen el envío de la pregunta para tener la respuesta un poco más Ahí clara. está. Sí, ahí está en la pantalla. Bien, hay otra pregunta de Andrés Moscoso. ¿Los medios, según su experiencia, siempre deben ser sintéticos o sugiere utilizar de origen animal? Bish.
Bueno, no trabajo con producción de embriones in vitro hace bastante tiempo, entonces no creo que sea la persona más ideal para responder esta pregunta, pero lo que yo veo comercialmente hablando es que cada día más se utilizan medios libres de suero. Sé que hay alguna gente que todavía lo hace, pero en general lo que la industria ve, lo que la industria lleva es que cada día hay más empresas que producen los embriones libres en medios libres de suero fetal bovino. No quiero hablar de detalles porque pues no soy experta, pero pues hay diferentes papers en la literatura que muestran que los embriones cuando son producidos en esos medios libres de suero, sí, la cantidad de embriones es mejor, usted produce más embriones, pero también los embriones tienen un montón de problemas en que tienen más lípidos internos, no se congelan tan bien, no se vitrifican tan bien, hay mayor cantidad de terneros que nacen muy grandes, con alto peso, entonces pues por eso fue que la industria comenzó a ir paulatinamente quitando ese suero fetal bovino de los medios de cultivo. Yo sé que todavía hay empresas que lo usan, pero yo creo que cada día más son las empresas que no lo usan en sus medios de cultivo. Bien. Otra pregunta, la realiza Mariano Acosta. ¿Se ha probado poner embriones en medio de fluido biductal y luego en fluido uterino sintéticos de acuerdo al día de desarrollo? A ver, el problema con el fluido biductal, no sé si de nuevo Dimitrios va a hablar sobre eso mañana. El problema que tenemos con el fluido biductal, hay varios problemas. El primero es colectarlo. Entonces, cuando la forma de colectarlo, imagínense ustedes, el oviducto es más o menos así de largo y es así delgaditico. Entonces hay que literalmente ordeñar el órgano. Entonces cogen el órgano y lo van ordeñando y lo van ordeñando hasta que sale el famoso fluido biductal, pero salen de cada oviducto sale muy poquito, no sé si les cuento, pero es que no es ni medio ml, eso es una gotica, eso es poquitico. Ahora, el problema con eso es que, bueno, primero sale contaminado con células, entonces hay que centrifugarlo, sacar las células y dejar solo el fluido, bueno. Pero el problema que tiene el fluido biductal, si usamos el fluido biductal real de las vacas en un medio in vitro, el problema que tiene es que ese fluido biductal no fue hecho para eso. El fluido biductal está en un ambiente en vivo con células que renuevan ese fluido, que secretan, que absorben, que hacen un montón de procesos metabólicos. Entonces, cuando usted coloca el fluido biductal puro en el medio de cultivo y pone los embriones ahí, es tóxico y los embriones se mueren. Entonces, por eso es que no se puede utilizar el fluido biductal tal cual es colectado para las condiciones in vitro. Entonces, lo que se hace, hay varios trabajos de nuevo de Dimitrios y de otras personas que trabajan con eso, que muestran usando, si no me engaño, es 1% o 5% o algo así de fluido biductal, pero es una gotica de fluido biductal dentro del medio de cultivo y eso ya mejora un montón. Lo que mucha gente está haciendo ahorita o está intentando estudiar es hacer extracción de microvesículas de células del oviducto. Entonces, las microvesículas son las células en general, todas, no solamente las de oviductos, pero todas las células tienen la capacidad de producir microvesículas, vesículas extracelulares, exosomos, para comunicarse con otras células. Entonces, en el caso de las células del oviducto, ellas producen microvesículas que llegan al fluido biductal y tienen la capacidad de ingresar al embrión o al espermatozoide o al ovocito y generar una respuesta en esas estructuras. Entonces, lo que se está trabajando ahorita es la producción de esas microvesículas oviductales para llevarlas al medio in vitro. Pero pues lógicamente es todo aún muy experimental y no conozco ninguna empresa que lo haga comercialmente. Puede estar equivocada, pero no conozco la primera que lo haga comercialmente. Todo es muy experimental. Bien, doctora. Tenemos otra pregunta, le realizó Mervi. ¿Cuáles podrían ser las modificaciones del genoma del embrión que se modifican en el oviducto versus fertilización in vitro? Bueno, es una buena pregunta, es un paper que está publicado, ahí lo puse en la presentación, con mucho gusto si me mandan un correo lo puedo compartir, pero es específicamente en cuestión a marcadores epigenéticos, es la forma como el DNA se metila, son las metilaciones del DNA las que son diferentes, solamente por el paso por el ambiente in vitro. Y pues lógicamente si el DNA está metilado de una forma diferente, pues los genes se van a expresar de una forma diferente, eso es lo que pasa, no es la secuencia del DNA, la secuencia del DNA no se va a cambiar, pero es la metilación del DNA lo que se puede cambiar.
Bien, en el chat nos están diciendo, doctora, un mar de conocimiento, muchas gracias. Dios le regale mucha sabiduría, muchos éxitos. Muchas palabras muy lindas ahí escritas en el chat. No tengo más preguntas, doctora. Nuevamente, muchísimas gracias por la participación, por aceptar la invitación a ser parte de este primer congreso. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que nos la escriban al chat. Si no, pues ahí está el correo de la doctora Ángela para que ustedes puedan hacerle el envío de las preguntas por medio del correo electrónico. Y nada, doctora, de verdad, mil y mil gracias. Recordarles a todos los participantes, ahorita vamos a tener una intervención del doctor Rafael Otero, quien hace parte del proyecto Biotipo, y nos volvemos a encontrar en horas de la tarde. Entonces, vamos a ver si el doctor Rafael ya está conectado para darle apertura. Doctora, mil y mil gracias nuevamente. No, Muchísimas muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación y muchas gracias a todos por conectarse y por conectarse hasta el final. Espero no haberlos aburrido mucho. No, es un tema demasiado bonito, Y demasiado. gracias a todos de nuevo y a la orden cualquier cosa en que les Bueno. pueda ayudar. Doctora, muchísimas gracias. Feliz día y mil bendiciones. Bien, no sé si el doctor Rafael Otero ya esté conectado. Vamos a verificar. Que le permita. Doctora Astrid, buenos días. Un Buenos placer. días, doctor Rafael, muchas gracias. Doctor, Muchísima si quieres, asistencia. puedes ir colocando la presentación y ya yo Sí, dame un hago segundo, la por favor. presentación. Bien, entonces, a continuación tenemos una presentación del doctor Rafael José Otero Arroyo. Él es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Córdoba. Realizó su maestría en medicina veterinaria en la Universidad de Viçosa en Brasil. También realizó un doctorado en medicina veterinaria en la Universidad de Viçosa. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sucre. Hace parte del grupo de investigación en reproducción y mejoramiento genético animal de la Universidad de Sucre y actualmente es asesor científico de Embriotecno, Corporación de Ciencias Biotecnológicas en Montería, Córdoba. Entonces, doctor Rafael, bienvenido y aquí lo estaremos escuchando. Doctor Rafael, no te escuchamos. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Buenas tardes, buenos días. Un placer para todos. Doctora Astrid, muchas gracias por permitirme el espacio. Yo sé que no estamos dentro del marco de las conferencias. La introducción va a ser breve. Simplemente vamos a explicar un poco en qué consiste el Congreso, en qué consistió el proyecto. Entonces, el Congreso decidimos, cuando se hizo la formulación del proyecto, realizar un Congreso Internacional en Reproducción Animal y Biotecnología aplicada a los bovinos. La fecha que se estipuló fue entre el 2 al 5 de noviembre, en la cual hemos tenido una excelente convocatoria de muchos participantes. Entonces, este congreso hace parte de una actividad, de un proyecto que se tiene como nombre Identificación del biotipo bovino mediante biología molecular adaptable al cambio climático en el departamento de Córdoba. Un momento que no me pasa la diapositiva. Entonces,
para hablar un poco de lo que ha sido el marco de la captación de personal bajo la estructura del Congreso, queremos darle la bienvenida a todos los países participantes como Bolivia, Brasil, Chile, muchas personas de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú, España, Estados Unidos, Venezuela y República Bolivariana. Antes de iniciar, quiero explicar que este proyecto hace parte de un convenio, el convenio 1509 del 2018, que fue como ente ejecutor la Gobernación de Córdoba, la cual hace una alianza estratégica a través de unos convenios con la Universidad del Tolima, la empresa Embriotecno y la empresa Embriobet. Estas empresas están fusionando bajo la cooperación de la Gobernación de Córdoba, bajo los recursos del Sistema General de Regalías. Entonces, para explicar un poco qué es Córdoba, Córdoba es uno de los departamentos de Colombia, queda en la parte norte, en la región Caribe de Colombia. Pero Córdoba tiene una gran particularidad, que está bajo la línea tropical. Entonces, Córdoba es un departamento tropical. Para explicar un poco lo que es la ganadería de Colombia, Córdoba es uno de los tercer departamentos más importantes en cuanto a la producción y al rango ganadero. Su ganadería está orientada al doble propósito. Tenemos aproximadamente 2 millones de cabezas de bovinos. Esto se representa en el 61% del territorio del departamento, está dedicado con una vocación a la ganadería, pero tenemos una producción en litros de leche que va entre los 800.000 a 1.200.000. Y eso se traduce en que tenemos una baja producción litro vaca día. Y esto se debe a porque el gran porcentaje de nuestros productores son pequeños ganaderos que representan el 73% de la población de los productores del departamento. Ganaderos que no pasan de más de 100 animales. Entonces, como veíamos que Córdoba predomina el bosque seco húmedo tropical, tiene una temperatura media anual de 29 grados con una humedad relativa por encima de los 88%. Esto es algo bastante perjudicial para lo que es el sistema ganadero. También vemos que tenemos unos problemas de cambio climático que han generado un aumento en las temperaturas promedio y la actividad ganadera no está ajena a estos problemas del cambio climático, ya que incide tanto en la producción de leche y carne, y esto afecta directamente los factores climáticos como las altas temperaturas. Entonces, hemos identificado se identificó un problema en la puesta en marcha de esta investigación, y era la alta mortalidad embrionaria en el ganado bovino doble propósito en el departamento de Córdoba. Entonces se presenta una propuesta de investigación, se lleva ante el Sistema General de Regalía, se aprueba ante el OCAT, que es la entidad la parte gubernamental que se encarga de analizar y estudiar estas propuestas y de aprobarlas. Y con la alianza de la Universidad del Tolima y las empresas Embriotecno y Embriobet, se propone a contribuir cómo vamos a reducir esa muerte embrionaria utilizando biología molecular y cómo estas altas temperaturas pueden afectar la reproducción de nuestras vacas. Entonces se pone en marcha a evaluar el efecto de factores de crecimiento IF1 en el desarrollo de embriones bovinos producidos in vitro, buscando altas tasas en la fertilización y en las técnicas de producción in vitro. Y también se evalúan los efectos de la adición del factor de crecimiento IGF-1 al medio de cultivo en embriones vitrificados y desvitrificados. Ayer pues tuvimos la oportunidad de escuchar la amplia experiencia de uno de los ponentes,
en la parte de congelación, doctor Cifuentes, en la parte de congelación de embriones in vitro, y vemos que cada día se está intensificando, que cada día estamos tomando un mayor avance en los porcentajes de fertilidad de estos embriones transferidos. Entonces, dentro del objetivo de este proyecto era contribuir a la reducción de la muerte embrionaria bovina utilizando biología molecular en el departamento de Córdoba. Tenemos unos objetivos específicos, ¿sí? Que era la identificación de genes de factores de transcripción y hormonas relacionadas con la respuesta al estrés calórico en el ganado bovino, cuyo objetivo quedó prácticamente enmarcado dentro del convenio que se hizo con la Universidad del Tolima. También tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Jan Rendón, que ayer nos compartió un poco esa experiencia y esos resultados en ese avance que hemos hecho con la ejecución en este proyecto. Otra era aumentar la eficiencia de los procesos de cultivo de embriones bovinos, fortaleciendo las capacidades de ciencia, tecnología e investigación en técnicos y productor. Tiene que ver en el marco de la transferencia de unos embriones con ese productor, definir las estrategias de mejoramientos en los procesos de embriones y aumentar la transferencia de conocimientos en investigadores, técnicos y productores de la región. Y es en este objetivo específico, en particular, donde se marca este congreso, que hace parte de la transferencia de conocimiento. Hemos tenido esa transferencia de conocimientos, algunos de nuestros investigadores pues tienen salidas a Estados Unidos, otros van a viajar a Brasil, a cambiar un poco todas estas técnicas y todas estas herramientas que nos han venido presentando cada uno de los ponentes con el fin de tener una mayor visión de cómo debemos orientar la investigación en Colombia y sobre todo en la región de Córdoba en la parte de ganadería. Tuvimos el privilegio de capacitar aproximadamente 700 productores que no contaban con más de 50, 20, 30, 40 animales y capacitamos tanto a medianos como a pequeños productores en la región. Ya cuando hablamos un poco lo que es la puesta en marcha de esa investigación, yo no me voy a desligar un poco a mostrar los resultados de la investigación porque tenemos ponentes que lo van a hacer y van a compartir un poco de cómo fueron esos resultados. Otros tipos de resultados también están hoy en vía de publicación. Ya se han escrito unos papers, se han escrito unos artículos, los cuales se están sometiendo. Entonces, desde el punto de vista jurídico, no puedo pasar un poco más de esos resultados. Eso fue algo que se tuvo en cuenta antes de realizar la presentación. Pero sí quiero mostrar cómo fue la curva de las transferencias que se realizaron desde el mes de septiembre en el departamento de Córdoba. Cuando iniciamos las transferencias fue el pico máximo del COVID, uno de los picos que más repuntó, y eso afectó directamente las transferencias de embriones. Sin embargo, se hicieron 77 en el mes de septiembre, pasamos a 249 transferencias en el mes de octubre, noviembre hicimos 277, en diciembre de 2020 cerramos con 426, enero se bajó mucho por la disponibilidad de forraje, solamente realizamos 173, en febrero se realizaron 393, en el mes de marzo 575, en abril el periodo no fue el mejor en cuanto a las lluvias, llegamos en el mes de abril y todavía las lluvias no se habían reactivado en el departamento. Repuntó en el mes de mayo con 619, junio 538, julio en el pico máximo en cuanto a la oferta forrajera aumentamos a 738 y de aquí comienza una curva descendiente porque teníamos que realizar 5.500 transferencias y fueron las que se realizaron durante todo este periodo hasta el mes de octubre que finalizamos con 121. Entonces, muy a grosso modo, ¿sí? ¿Cómo fueron las
realizaciones de las transferencias. La meta era realizar 5.500 transferencias con una ejecución al 100% en el mes de octubre. De esas 5.500, teníamos 3 municipios. El departamento de Córdoba tiene 7 subregiones. De las 7 subregiones estudiamos 3, que fue el municipio de la región San Jorge, que es un municipio muy característico en cuanto a calidad de suelo, temperatura, sistemas de producción. En esa región escogimos el municipio de Planeta Rica, el cual representó el 40% de las transferencias y de los productores atendidos. También trabajamos en el municipio de Sagún, aproximadamente con el 45% de la población. Es una región muy característica. En Colombia se denomina la región de la sabana, porque las pasturas que predominan son colosuana y es un tipo de sabana. Y tenemos la región San Pelayo, el Sinú Medio, que también se nos vio afectado por problemas de inundación que se presentaron en el segundo semestre del año. En esto, como resultado del diagnóstico en la gestación, en lo que hemos analizado y hemos estudiado, pues me someto a presentar un poco que el porcentaje en el municipio de Planeta Rica fue el 36%, Sagún fue 34%, San Pelayo 30%. El porcentaje en invierno, lo que llamamos invierno, fue la época de lluvia, que fue comprendida entre el mes de septiembre a diciembre del año 2020. Se obtuvo 49% en el porcentaje de efectividad en los productores. En Sagún se obtuvo el 43% y en San Pelayo el 15%. En la época de transición, lo que fue enero, febrero, donde comienza a repuntar, las condiciones climáticas cambian. Podemos tener perfectamente en un verano con una escasez en las pasturas hasta 39, 40 grados, en los cuales lo estamos reportando en cada uno de los artículos que se ha realizado. Entonces, en esa época de transición, logramos tener 41% 41% en el municipio de Planeta Rica, 38% en Sagún y 47% en el municipio de San Pelayo. Y el porcentaje en verano, obtuvimos un 10% en Planeta Rica, 19% en el municipio de Sagún y 38% en San Pelayo. Entonces, miren que las condiciones climáticas dentro de un mismo departamento, la cultura, las ofertas de pasto, cómo varían los porcentajes entre la época del año y las subregiones de cada uno de los departamentos. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de estos bajos diagnósticos? Esto está reportado en cada uno de los artículos que se están escribiendo, que próximamente tendremos la oportunidad de estar transmitiendo o pasando en las memorias que se tienen en el marco de este congreso, todos estos resultados. Pero entonces encontramos que hay unos factores extrínsecos como los ambientales, el efecto del estrés calórico en la época del año. En cada uno de los municipios y en los lugares donde se encontraban las vacas donadoras para la producción de estos embriones, teníamos una estación meteorológica, la cual nos estaba midiendo la intensidad de la luz, la radiación solar, la temperatura, la intensidad de las lluvias, y cada uno de estos factores se está correlacionando con el número de transferencias y los resultados que hemos obtenido en estos procesos. También encontramos que había manejos y problemas administrativos, malas prácticas en el manejo, animales que llegábamos a los corrales y muchas veces por esa cultura de llevar esa pequeña vaca, encontramos productores con 4, 5, 8, 10 vacas, en ese manejo de ordeño, en la forma como se hace, de la forma tradicional, pues no se le da el confort a nuestros animales.
La disponibilidad nutricional en el forraje, se marcó mucho balance energético negativo y las bajas condiciones corporales. Llegamos en algunas propiedades donde encontramos animales con condiciones por encima de 3.5 y la época, como transcurren aproximadamente 18 días para la transferencia, el día de la transferencia con una muy baja condición corporal. También tenemos otros factores intrínsecos como el diámetro del cuerpo lúteo, el embrión según su clasificación y las diferentes clasificaciones en cuanto a la genética del toro, en la calidad seminal para hacer los procesos de embriones. Cada uno de estos factores están referenciados y hoy dan pie para hacer una publicación y poder no solamente marcar dentro del departamento de Córdoba, sino en toda Colombia, cómo se hace el manejo de la producción in vitro y cuáles son estas informaciones que nos pueden servir pie para unas nuevas investigaciones. Entonces aquí referencio un poco esas condiciones que veníamos comentando, las bajas condiciones corporales, los traslados de animales de corrales de una propiedad a otra. Muchas veces en la época de verano estos animales se quedan sin oferta forrajera y son trasladados de una finca a otra caminando hasta aproximadamente 4 o 5 kilómetros o un poco más. Pero entonces, cuando comenzamos a ver que ya un pequeño productor comienza a tener un animal que tiene una condición, nosotros no hemos hecho modificación genética, de pronto para las personas que entienden del tema saben que es una modificación genética, que es un animal transgénico. Nosotros no estamos trabajando con animales transgénicos, ni estamos haciendo ninguna adición de gen en los animales que se realizó bajo el marco de este proyecto. Simplemente utilizamos factores de crecimiento con la adición de 0, 50 y 100 nanogramos y tenemos una curva de cuál fue el mejor cruce con la mejor condición del factor genético que se le adicionó. Y esto se han hecho pruebas moleculares con el apoyo del doctor Yang con la Universidad del Tolima para ver entre qué cruces y qué condiciones de factor de crecimiento nos ayudan a tener unos mejores porcentajes en las tasas de gestación. Y hoy podemos encontrar aquel pequeño productor que no pasa de más de 20 animales en su propiedad, que no produce más de 15, 20, 30 litros de leche, gozando con animales de muy buena genética, en los cuales se capacitó, recibió prácticas con un grupo de veterinarios que nos acompañaban y buscando la forma de cómo hacemos ese mejoramiento genético, cómo jalonamos los procesos de la ganadería dentro del departamento. Y más nacimientos de estos pequeños productores. Algo muy importante y me gustaría compartir con todos los asistentes es la dicha y el placer de saber que estamos dentro de una generación que hemos tratado de cambiar un poco las cosas. Viendo al doctor Víctor León, que ayer realizó la presentación, en el cual tuve la oportunidad de conocer en Brasil, haciendo sus estudios de maestría y que compartía un poco esa experiencia y ver cómo hoy ha logrado esa trayectoria. Ver a la doctora Ángela, de pronto no se recuerda de mí, pero tuvimos la fortuna también de compartir en Brasil cuando recién llegaba ella de la UCA y yo finalizaba una especialización. ¿Con qué quiero llevar con todo esto? Que nosotros somos una generación que podemos cambiar el futuro de nuestra ganadería. Es cómo cogemos, cómo tomamos los resultados de una investigación, cómo aplicamos esa investigación a este pequeño productor que nos va a marcar la diferencia en nuestros sistemas de producción. Entonces, es una invitación para todos los profesionales que hoy se encuentran
en este medio de que hay que jalonar región. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en el departamento de Córdoba, contando con la dicha de pertenecer al grupo de la Gobernación de Córdoba, la cual a través de la Secretaría de Agricultura nos ha apoyado en la iniciativa y ha estado jalonando cada uno de estos procesos. Entonces, era simplemente una pequeña introducción. No me quiero extender más, no quiero pasarme un poco los resultados que van a compartir cada uno de los conferencistas, los cuales han hecho parte interactiva de esta investigación. No más de invitarlos al departamento de Córdoba y cuando pasen por nuestro departamento, decir que hay una empresa que se llama Embriotecno, que es la Corporación de Ciencia Biotecnológica, que está en la línea de estar transformando el campo de nuestra región de Colombia y, por qué no, el apoyo en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, doctora Astrid. Le agradezco mucho permitirme la intervención. Gracias, doctor Rafael, por la intervención. Excelente y muy completa. Doctor, tengo una pregunta aquí que realizó Sterling Moreno. Sí. ¿Cuáles fueron los porcentajes de preñez a los 45 y 90 días en la transferencia de embriones? Bueno, doctora Astrid, logramos compartir un poco de esos porcentajes, ¿cierto? Tuvimos muchas muertes embrionarias referenciadas. Encontramos porcentajes del 50, del 60% en algunas fincas que se daban condiciones a los 35, 40 días, pero cuando pasábamos a los 90 días a hacer esos diagnósticos, siempre había una pérdida de un 10, un 15%, y eso lo estamos correlacionando con el tipo de manejo, el biotipo racial y la adición del factor de crecimiento. Muchos de estos resultados hoy se están construyendo. Entonces no tendría cómo dar una respuesta exacta a esa pregunta del doctor Sterling. Perfecto, doctor Rafael, muchas gracias. También están preguntando, Gerald Muca, ¿por qué en San Pelayo, a diferencia de otras zonas en verano, había unas tasas de preñez más altas? Bueno, San Pelayo corresponde a la región del Sinú Medio. Es una región que con la época invernal que se presenta en Colombia actualmente, es una época que tiene un gran porcentaje del municipio o de fincas de productores que nosotros hemos atendido están inundadas. ¿Qué traduce esto? Traduce que en la época de verano muchas de estas aguas se retiran, algunas tierras pertenecen a lo que uno llama tierras de bajo y es donde hay una mayor oferta forrajera. Son parámetros que estamos analizando porque cuando se habla de una región, siempre en un departamento tomamos a la región como un todo, pero no nos damos cuenta de cada una de las subregiones y eso es lo que estamos tratando de analizar con este tipo de investigación. Listo, doctor Rafael. Y la última pregunta que tenemos, bueno, dos últimas preguntas. ¿Qué tipo de protocolo de sincronización en receptora se utilizó? Y otra pregunta, ¿se podría hacer este trabajo en otras especies? Bueno, me voy con la última. Todas las especies están por investigar, ¿cierto? Actualmente tenemos un problema que es una realidad mundial, que es el cambio climático. Las altas temperaturas nos están afectando, ¿cierto? Estas altas temperaturas inciden sobre la tasa de fertilidad. Se ha referenciado y hay muchas referencias. Si aumenta 2 grados de temperatura a nivel mundial, esto nos puede permitir a desaparecer algunas de las especies. Tenemos muchas referencias del doctor Holman, donde se referencia que la utilización de los factores de crecimiento dan una protección a los blastómeros de la parte del embrión. Y esa protección
hace que haya un mayor desarrollo y que el embrión sea menos susceptible a las altas temperaturas. ¿Con qué concluyo con esto? Que si nosotros lográsemos estudiar o identificar cuáles son los factores, cómo nosotros podemos mantener la tasa de reproducción de cada una de las especies, nosotros podríamos tratar de conservar algunas especies que están amenazadas en vías de extinción por el problema climático. Y en cuanto a los protocolos hormonales, se utilizaban 2 días de sincronización, donde se utilizaban cualquier protocolo como el benzoato, los dispositivos, usamos un dispositivo de monouso para no tener ese tránsito de gérmenes o patógenos entre una propiedad y otra, dado el caso que las transferencias que hacíamos en promedio fueron de 12 a 10 transferencias por productor, entonces evitábamos ese tránsito de contaminantes, fuimos muy cuidadosos en la parte sanitaria entre una finca, entre una propiedad y otra. Entonces utilizábamos protocolo de monouso, se utilizaba la prostaglandina, el cipionato, y se hacía retiro con dos intervalos en esos tratamientos. Se dejaba presentar el ciclo estral y a los 7 días siguientes se hacía la transferencia de embrión, como cualquier protocolo de transferencia de embrión. Si me escriben, con mucho gusto puedo compartir los protocolos y también mostrar cómo se daba cada uno de los resultados, dado que también encontrábamos problemas en el cuerpo lúteo, donde había un porcentaje de un 15-20% de vacas que no respondían a los protocolos. Adicionalmente a esto, en conjunto con la Universidad de Sucre, fuera del marco del proyecto, vamos a utilizar toda la maquinaria de los productores para hacer un trabajo en enfermedades reproductivas, para realmente ver si el problema climático, el problema era del embrión o teníamos algún problema en enfermedades reproductivas. Eso también se va a hacer en el marco de este proyecto. Bien, doctor Rafael, sí, podrías por el chat enviarnos el correo electrónico para que todas las personas que nos están escribiendo preguntas pues puedan realizarlas por medio del correo y que el doctor Rafael les pueda dar respuesta pues un poco más extensa, un poco más clara. Bien, doctor Rafael, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Astrid, un placer y No. muchas gracias por el apoyo en este proyecto. Así es, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que el link que se estaba enviando de asistencia era para tomar la asistencia de la sesión de la mañana, de la conferencia de la doctora Ángela y de la conferencia del doctor Rafael. Ya en este momento damos fin a la asistencia de la mañana, de las presentaciones de la sesión de la mañana. Nos encontramos nuevamente en las horas de la tarde para las otras 2 presentaciones que tenemos. Les recuerdo, en la tarde tenemos la presentación del doctor Fernando Andrade Sousa, del doctor Diego Carrillo y del doctor Merilio Montero. Entonces, el mismo link que ustedes recibieron para ingresar a esta sesión es el mismo link para la sesión de la tarde. Cualquier duda, voy a esperar en el chat y ahí mismo les daré respuesta. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en las horas de la tarde. Buen día.